Estas son las 5 noticias más importantes de hoy 25 de enero. ICE abate a otro civil durante redada en Minneapolis. Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Minneapolis el sábado, según informaron las autoridades en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. La muerte se produjo menos de 3 semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE durante una redada contra inmigrantes indocumentados. Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad gobernada por los demócratas, donde se han enfrentado con los manifestantes. El sábado, como ocurrió tras la muerte de Good, las autoridades federales y locales ofrecieron diferentes evaluaciones del asesinato de Alex Pretty, un enfermero de 37 años de edad, según lo identificaron medios locales. El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia, mientras buscaban a un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta en una operación selectiva, según un comunicado. El alcalde de Minneapolis, Jacob Free, instó más temprano al presidente Donald Trump a poner fin a la operación federal de inmigración. Trump acusó a los dos políticos del Partido Demócrata de iniciar la insurrección en su plataforma Truth Social. La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre Adrián Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia. Venezuela busca aumentar producción petrolera. Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026, con una reforma a su ley petrolera de cara a una apertura completa a empresas privadas en momentos de fuerte presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. En un viraje de su modelo estatista, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo se encamina a una apertura petrolera con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares. Venezuela logró en 2025 una cuota de producción de 1,2 millones de barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360.000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo XXI. Una reforma a la ley de hidrocarburos recibió una primera votación favorable el jueves en el Parlamento venezolano y espera su aprobación definitiva la próxima semana. La gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la captura de Maduro en una incursión militar el 3 de enero, avanza bajo presión del mandatario estadounidense Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país y que controlará las ventas de crudo. Rodríguez reportó que Venezuela recibió un primer giro de $300 millones tras la venta de su petróleo por Estados Unidos. Amenaza a Canadá con aranceles del 100%. El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses a Estados Unidos, si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín. Si el primer ministro canadiense Mark Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado, escribió Trump el sábado en su plataforma Truth Social. Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y la declarada intención del mandatario de anexionar a Canadá como el estado número 51 en Estados Unidos. Esto sumado a la lucha retórica entre Carney y Trump de esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El discurso del primer ministro canadiense obtuvo una ovación de pie por su evaluación de una ruptura en el orden global liderado por Estados Unidos. El presidente estadounidense respondió un día después en su discurso y aseguró que Canadá vive gracias a Estados Unidos. Luego retiró una invitación a Carney para sumarse a su Junta de Paz, el órgano con el que el inquilino de la Casa Blanca busca resolver los conflictos globales. Trump ha insistido en que su país no necesita acceso a ningún producto canadiense, lo que tendría consecuencias de gran alcance para su vecino del norte que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, pues recibe 3/5 partes de sus exportaciones. Alud deja 8 muertos y más de 80 desaparecidos en Indonesia. Una alud dejó al menos 8 muertos y más de 80 desaparecidos el sábado en la isla de Java, en Indonesia,
informó la agencia local de gestión de desastres BNPB. La emergencia provocada por las fuertes lluvias afectó en la madrugada a una aldea de la región de Bandung Occidental, al sureste de Yakarta, donde el lodo provocó además daños en varias viviendas. En la mañana del sábado se informó que decenas de residentes estaban a salvo y que aún se buscaban a 82 personas. Los servicios locales de rescate informaron que estaban realizando excavaciones manuales y utilizando drones para buscar a las víctimas en un terreno extremadamente difícil donde el suelo seguía inestable. Los ambientalistas y expertos han señalado el papel que desempeñó la pérdida de bosques en las crecidas y los deslizamientos de tierra que arrastraron torrentes de lodo a las aldeas. Esta semana el gobierno retiró más de 2 docenas de permisos a empresas forestales, mineras e hidroeléctricas de esa turística isla. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son habituales en Indonesia durante la temporada de lluvias, que suele durar de octubre a marzo. Negociación de paz por buen camino. Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluyeron el sábado en Abu Dhabi negociaciones tripartitas que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, fueron constructivas y proseguirán el diálogo el 1 de febrero, según indicó un funcionario estadounidense. Son las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que ha dejado decenas de miles de muertos desde 2022. Pero en Kiev, muchos habitantes han perdido la esperanza. En Kiev y su región, una persona murió y 8 resultaron heridas el viernes en un ataque que lanzó una tienda, mientras que 27 terminaron lesionadas a causa de bombardeos sobre Kharkov en el noreste del país. Rusia, que afirma bombardear solo objetivos militares, atacó Ucrania con más de 370 drones y 27 misiles el viernes por la noche, según las autoridades ucranianas. Apuntó a las regiones de la capital Chernigov, Sumy y Kharkov. Los bombardeos nocturnos dejaron a más de 1 millón de personas sin electricidad en Kiev y la región de Chernigov en medio de temperaturas que descienden a diario por debajo de los -10 grados. Las negociaciones para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022 se estancan en el espinoso tema territorial. El Kremlin reiteró el viernes que Kiev debe retirar sus tropas de la cuenca minera e industrial del este de Ucrania, en gran parte controlada por Moscú. Ucrania depende en gran medida del apoyo financiero y militar occidental para hacerle frente a un adversario más numeroso y mejor armado. Según Zelensky, los estadounidenses sacaron a relucir en Abu Dhabi el tema de las condiciones de seguridad para poner fin a la guerra. Las negociaciones se llevan a cabo lejos de Europa y sin la participación de los países de la Unión Europea, que temen que Washington presione a Kiev para aceptar un acuerdo considerado demasiado favorable para Moscú. Lo que pasó hoy en 5 minutos. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.